Hola nuevamente. Luego de un interesante panel de energía segura y sostenible, vamos a entrar a hablar del ODS, que es Acción por el Clima. Justamente esta mañana, en la presentación de Carlota Sanz de Donut Economics, nos hablaba de los límites planetarios. Y uno de esos límites es el climate change, el cambio climático, y es justamente uno donde, según la teoría de Donut Economics, estamos mucho más excedidos. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas urgentemente para combatir el cambio climático. Tenemos el agrado hoy día de tener como expositora principal a Kai Mercé. Kai es Team Leader de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y luego de la presentación de Kai tenemos un panel sumamente interesante enfocado en la mesa de acción del ODS número 13, que será dirigido por María Paz Cigarán, gerente general de Libélula. María Paz, bienvenida y gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Aldo, y muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo quiero, sin más, presentar a Kai, que nos va a hablar de cómo es que podemos incrementar acción climática a nivel internacional y global, y cuál es la participación de actores no estatales para que eso pase. Entonces, sin más, te doy la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Maripaz, por la presentación. Y en nombre de las Naciones Unidas agradezco la amable invitación de Perú 2021 que me permite acompañarles en este importante encuentro virtual. Permítame expresar nuestro reconocimiento por la visión y la determinación que muestra Perú 2021, Perú Sostenible y el sector privado peruano para hacer frente al enorme reto que representa el cambio climático. Nuestra sociedad enfrenta hoy desafíos y presiones adicionales como resultado de la pandemia del COVID-19 y de sus repercusiones económicas y sociales. Es una coyuntura difícil y el Perú la está superando con prudencia. Sobre nuestra capacidad para moldear el futuro. Mi primer punto es sencillo. La crisis sanitaria es la amenaza más apremiante que enfrenta el mundo en este momento. Debemos hacerle frente con todos los recursos a nuestro alcance. Hay otra crisis, sin embargo, no menos urgente y no menos grave, el cambio climático, que también nos afecta a todos y que nos exige actuar ahora mismo. Son dos retos diferentes, uno cercano y inminente, el otro aparentemente distante y menos urgente, pero sería un error creer que para resolver uno podemos postergar el otro. La pandemia del COVID nos ha detenido el agravamiento de la emergencia climática. Déjenme compartir con ustedes algunos datos que lo demuestran. Primero, se ha estimado que en el año 2019 los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales provocaron pérdidas con un monto equivalente a 150 billones de dólares. Los daños causados por desastres y fue parte del lustro y de la década con más altas temperaturas en toda la historia. Tercero, en poco más de un año, 3 informes técnicos elaborados por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, primero sobre la meta de 1,5 grados centígrados del límite del incremento de la temperatura global, el segundo sobre la Tierra y el tercero sobre océanos. Sus conclusiones son contundentes e inquietantes. El agua de mar se adifica, la calidad del suelo se degrada y la desertificación se extiende, al tiempo que se derriten las capas de hielo. Todo esto destruyendo aceleradamente la vida. Voy a continuar esta lista con muchos otros ejemplos.
En síntesis, la pandemia del COVID es el desafío inmediato más grave que enfrentamos en este momento, pero el cambio climático sigue siendo el mayor desafío de la humanidad en el largo plazo. Mi segunda observación es que, paradójicamente, la respuesta a la pandemia nos ha abierto una inesperada ventana a la oportunidad. Una oportunidad para edificar un futuro más limpio, verde, saludable y amigable con el clima, para dejar atrás la explotación de recursos de la tierra y adoptar un modelo de producción y consumo sostenibles. Que la nueva normalidad no puede ser solo sanitaria, tiene que ser también económica, social y sobre todo ambiental. No podemos regresar a una normalidad en que la temperatura global siga elevándose al ritmo actual. Una normalidad en la que, como ocurre en Perú, los glaciares se derriten, la biodiversidad declina y cada vez más personas están expuestas a desastres naturales, incluyendo sequías, inundaciones e incendios cada vez más severos. Es momento de entender que la producción y la construcción, el transporte y el consumo tienen que ser diferentes, no inferiores ni peores, sino simplemente distintos y mejores. Afortunadamente, contamos con un plan integral para hacer frente al cambio climático. El Acuerdo de París, el cual, junto con la Agenda 2030, forma parte del instrumento más poderoso que tenemos para superar los mayores desafíos que hoy enfrenta la humanidad. El Acuerdo de París, en particular, estableció compromisos claros para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y fortalecer la resiliencia de comunidades, regiones y países más rápidamente. En el lenguaje de los negociadores, esto se resume en la idea de aumentar los niveles de ambición de nuestras metas y nuestras acciones. Se trata de elevar nuestras metas en 3 tareas fundamentales: mitigación, para combatir la causa misma del cambio climático; adaptación, para proteger las vidas y los bienes de las comunidades más vulnerables ante este fenómeno; y medios de implementación, de modo que los países cuenten con el financiamiento para hacer realidad sus metas en la lucha colectiva contra el cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha propuesto varias directrices relacionadas con el clima, que deben de ser parte esencial del proceso de recuperación de la actual crisis. Primera, los recursos financieros destinados a la recuperación, la transición hacia una economía limpia y verde. Segunda, cuando se utilicen fondos de la hacienda pública para rescatar empresas, estos deben de ser siempre atados a un crecimiento sostenible y a empleos verdes. Tercera, los apoyos fiscales deben de impulsar la transición desde una economía gris hacia una economía. Los fondos públicos deben invertirse en el futuro, no en el pasado, y dirigirse prioritariamente hacia sectores y proyectos sostenibles que ayuden al medio ambiente y al clima. Quinta, los riesgos y las oportunidades asociadas al cambio climático deben incorporarse al sistema financiero y hacia todos los ámbitos de política pública y de infraestructura. Sexta, necesitamos trabajar unidos como comunidad internacional. En una crisis global, el multilateralismo es irreemplazable. Desde las Naciones Unidas hemos trabajado intensamente a lo largo del año impulsando discusiones sustantivas en cada una de estas áreas del acuerdo y las tareas a combatir el cambio climático. El sector iniciativas empresariales originadas en distintos países que han propuesto hacer la diferencia.
En el sector industrial, por ejemplo, Mahindra, un consorcio de origen establece un precio interno para el carbono y de plantar 15 millones de árboles, anunció recientemente su decisión de alcanzar la neutralidad de CO2 para el 2040. Cemex se ha comprometido a una producción de cemento con 0 emisiones netas de carbono para el 2050. En 2019 había reducido el 22% de emisiones por tonelada con respecto a 1990. En el sector energético, British Petroleum ha avanzado en su compromiso de alcanzar 0 emisiones, que para el 2030 habrá multiplicado por 20 su generación energética eólica, una inversión anual de 5.000 millones de dólares en alianza con otras compañías. En el sector de la informática, Apple ha transitado al uso del 100% de energía renovable para la electricidad que consume en sus oficinas, tiendas y centros de procesamiento de datos en 43 países. Con ello ha reducido las emisiones de sus operaciones directas al 2% de la huella de carbono de la compañía. Hay ejemplos de empresas de todos los tamaños que están liderando alrededor del mundo para el cambio que tenemos que realizar. Desde las Naciones Unidas estamos difundiendo y promoviendo este tipo de iniciativas visionarias, comprometidas a través de lo que llamamos el Impulso para el Cambio, Momentum for Change. Los invito a visitar nuestra página web, donde encontrarán un amplio acervo de iniciativas que les servirán como inspiración, aliento para desarrollar sus propias acciones. Les invito también a sumarse con decisión a la campaña Carrera Cero, Race to Zero, que busca movilizar el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversionistas para impulsar una recuperación sana, resiliente y baja en emisiones de carbono. Estas no son solo palabras ni promesas, son hechos. No tenemos derecho a hacer otra cosa. El tiempo se acaba y con él nuestra posibilidad de cambiar el presente y recuperar nuestro futuro. Señoras y señores, permítame, para concluir, compartir mi tercera reflexión, quizá la más importante, sobre la crisis actual y su relevancia para la acción climática. La pandemia del COVID nos ha revelado lo mucho que podemos lograr. La pandemia nos ha demostrado el valor del multilateralismo y de la cooperación. Debemos garantizar a todos los países oportunidades equitativas para responder al cambio climático. La pandemia ha acreditado una vez más el valor de la ciencia. Actuemos con la misma confianza y determinación en el ámbito del cambio climático como en el de la salud. La pandemia nos ha recordado la importancia de actuar con anticipación y con ambición proporcionadas a los bienes que queremos proteger. Asegurémonos que este año 2020 sea, por todo ello, no solo un año de la pandemia, sino sobre todo el año de la ambición climática. El año en que, con visión y determinación, actuamos para proteger los bienes centrales de toda nuestra sociedad, la salud y la vida, y que lo hacemos pensando no solo en nuestra generación, sino también en la... Muchísimas gracias, Kai, por esa introducción, esa presentación tan comprensiva. Y en ese momento ayudabas a organizar charlas en un kiosco de cambio climático al que asistían 20 personas, ¿no? Más o menos eran como 20, 50 personas. Hoy Kai lo que hace es la liazón para el Acuerdo de París desde la Secretaría con los actores no estatales, porque como nos dice Kai, los gobiernos trabaja en esto con muchas organizaciones y con los High Level Champions que se han establecido con la COP desde Perú, de hecho. Desde Perú fue una idea que Manuel Pulgar Vidal
puso sobre la mesa de cómo involucrar actores no estatales. Ahí cae, entonces yo lo que quería era que puntualizaras temas bien importantes, ¿no? Lo primero es, en términos de Perú, ¿qué es en estos momentos el país podría hacer a la hora de reactivarse con el COVID? Tú nos dices algunas fórmulas. Si nos dieras 3, ¿cuáles serían? Y la segunda es específicos, ¿llamarías nuevamente a la acción? Quisiera que nos contaras un poquito de estas 2 iniciativas de Race to Zero y Momentum for Change, en los que el sector privado peruano podría adherirse, y por qué. ¿Y por qué tendrían que adherirse? Muchísimas gracias, Maripaz. Y quizás déjame también resaltar la importancia que Perú ha tenido en estar donde estamos ahora y tener a las partes no estatales, en particular el sector privado involucrado en todo lo que es la acción climática a nivel global. Y fue realmente en el 2014 donde la COP se llevó a cabo en Perú, donde con el liderazgo de Perú, que llevaba la presidencia de las negociaciones, llevó la idea de involucrar verdaderamente no solo las empresas, pero también las ciudades, las regiones, para combatir el trabajar todos juntos contra el cambio climático y en particular el sector privado. Y como me has preguntado, algunas iniciativas o métodos, cómo involucrar. Esta campaña es una campaña global para reunir el liderazgo de apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación sana, resiliente y sin emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, crea empleos decentes y desbloquee un crecimiento inclusive y sostenible. Todos los miembros de esta campaña están comprometidos con el mismo objetivo general: lograr 0 emisiones netas para el 2050 a más tardar. Liderado por los champions, Nigel Topping y Gonzalo Muñoz, uno de UK, el otro de Chile, son las 2 presidencias que están ahora llevando las negociaciones de cambio climático. Han creado esta campaña Race to Zero, que moviliza actores fuera de los gobiernos nacionales para unirse a la Alianza de Ambición Climática, que fue lanzada por Chile en la Cumbre de Acción Climática el año pasado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Muchas de ellas también pymes, pero también de todos los sectores, grandes, pequeñas. 45 de los mayores inversionistas globales y casi 600 universidades. Estos actores clave verdaderamente de la economía real, junto con 120 países, una serie de criterios que promuevan la convergencia hacia metas de 0 emisiones. El primero es de alcance, debe cubrir todos los gases de efecto invernadero. El segundo se refiere a los plazos, acciones inmediatas, metas provisionales y 0 neto al 2050. El tercero para ir en detalle. Te paso otra vez la palabra, Maripaz. Gracias. Muchísimas gracias, Kai. Y qué importante este movimiento que se está haciendo a nivel mundial y cuánta gente se ha registrado. Ojalá que tengamos
Después de esto, muchas empresas registradas en el Race to Zero, así que es una invitación. Muchas gracias, Kai, por eso. Y con esto cerramos esta parte del segmento y pasamos entonces a la siguiente parte del panel para la mesa. Muchísimas gracias. Volvemos entonces ahora con la mesa de acción climática. Kai nos resaltó Perú 2021 es una alianza entre el gobierno y empresas para precisamente incrementar la acción climática de las empresas, y de eso vamos a estar hablando en este panel. Para eso tenemos representantes de diferentes partes de la sociedad. A la Kirle Chegaray, del Ministerio del Ambiente, y a su viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, representando al gobierno. Tenemos a Eduardo Eiger, que es el gerente general de Natura, representando a la empresa privada. Y tenemos también a Yoka Arditi Roca. No quiero equivocarme con tu nombre, Yoka. Y Yoka está representando a la sociedad civil, ¿no? Al movimiento. Cómo vamos a poder incrementar acción climática con la ayuda de todos los actores de la sociedad. Sin más. Buenos días con todas y todos los representantes del sector privado que forman parte de la Mesa de Acción Climática del ODS 13 del Perú 2021, así como a todas y todos los ciudadanos que nos acompañan desde sus hogares. Desde el MINAN estamos convencidos que la acción climática está en la agenda de todos los actores y sectores del país e influye de manera positiva en la toma de decisiones para asegurar una reactivación económica. Por eso hemos preparado una presentación que aborda 4 puntos. El contenido lo podemos ver en el siguiente slide, donde primero nos enfocaremos en los hitos de la gestión integral del cambio climático, pasando por el rol del sector privado en la acción climática. Luego abordaremos los alcances de la Mesa de Acción Climática ODS 13 y finalmente reflexionaremos acerca de la crisis climática y nuestro compromiso para hacer frente a este desafío. ¿Me acompañan con la siguiente? Esta línea de tiempo tiene como objetivo presentar cómo nos hemos integrado en un proceso para aumentar la ambición de la CNDC en Perú, que demandan un trabajo altamente concertado con los diferentes actores de la sociedad peruana. Luego de alcanzar el Acuerdo de París, uno de los primeros hitos que se obtuvieron fue la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la CNDC, que entre febrero del 2017 y diciembre del 2018 generó información técnica para orientar la implementación de las CNDCs. Asimismo, hemos trabajado en la aprobación marco del cambio climático y su reglamento, este último elaborado a través del mecanismo de consulta previa. Considerando que el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en cambio climático y busca permanentemente la articulación del mayor número de actores para movilizar acciones, acelerar el cumplimiento de nuestros objetivos y visibilizar lo que hacemos juntos en la implementación de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, se han institucionalizado espacios como la Comisión de Alto Nivel del Cambio Climático y la Plataforma Climática de los Pueblos Indígenas.
Como pueden ver en este proceso de acción climática, hemos estado trabajando en un liderazgo colaborativo que nos permite generar un mayor impacto positivo en la población. Por tanto, nuestras NDC son el resultado de un trabajo multisectorial, multinivel y multiactor. En un contexto de COVID-19 somos conscientes del gran desafío que todo esto implica a la hora de implementarlo en el territorio. Por ello, trabajamos en conjunto con los 3 niveles de gobierno y con el sector privado, y un ejemplo de ello es la Mesa de Acción Climática de la ODS 13, que expresa su compromiso en la respuesta peruana al cambio climático. Siguiente, por favor. Estamos convencidos de que el sector privado es un aliado clave en la acción climática. A nivel global, en 1.018 empresas en todo el mundo reconocen que la carbono neutralidad es la única forma de asegurar un crecimiento económico sostenible y la prosperidad para todos. De este modo, invertir en acciones para mitigar el cambio climático tendría un retorno a nivel global de 7 veces, calculando un aproximado de 2,1 billones de dólares. Asimismo, a nivel global, invertir 1,8 billones en 5 sectores de adaptación climática para generar hasta 7,1 billones en beneficios. Para ello, el Perú cuenta con 23 medidas de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza, estando a la vanguardia en la región. Asimismo, tenemos que en la actual coyuntura, las empresas siguen apostando por la eficiencia energética. Supermercados peruanos, por ejemplo, ha implementado luminarias inteligentes con sensores en su centro de distribución de Punta Negra. Esto ha generado un ahorro más o menos de 1.021 MHz desde febrero del 2020. Gracias a este proyecto, se han evitado emitir indirectamente 761 toneladas de CO2. Así como estos casos, para alcanzar justamente los objetivos de desarrollo sostenible y asegurar oportunidades para las empresas, apostando por un modelo competitivo, eficiente, bajo en carbono y resiliente al clima. Siguiente, por favor. Es una herramienta creada por el Estado peruano para reconocer el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas en gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la acción climática del país. Desde su lanzamiento, en noviembre del año pasado, a la fecha ya tenemos 268 organizaciones inscritas. 103 han reportado su huella de carbono, de las cuales el 67% pertenece al sector privado. Asimismo, cabe destacar que hemos capacitado a más de 800 representantes del empresariado, de un total de 9 talleres virtuales sobre los alcances y uso de la huella de carbono Perú. Por otro lado, una segunda ruta son los acuerdos de producción limpia, las APL, que son un instrumento para el uso eficiente de los materiales y la gestión de los residuos sólidos. Estos son suscritos entre el MINAN, los gremios y los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios. A la fecha, 7 empresas han suscrito estos acuerdos, evitando el uso de cerca de 13.000 toneladas de materia prima virgen al ser sustituido por el PET reciclado. Asimismo, se ha logrado la minimización de 3.000 toneladas de residuos a través de mejoras tecnológicas y 428.000 toneladas de residuos metálicos reinsertados en el proceso productivo. También esta iniciativa fomenta el economía de material reciclado. Finalmente, la tercera ruta refiere las acciones de sostenibilidad que promueven la acción climática.
Básicamente, la acción climática empresarial colectiva y su vínculo con las contribuciones determinadas a nivel nacional a través de encuentros sectoriales y temáticos mediante un diálogo permanente. En este sentido, se han priorizado 6 organizamos el primer Dialoguemos de Teletrabajo que convocó a 60 empresas de industrias, servicios y pymes. Estos espacios de intercambio de experiencias empresariales contribuyen al involucramiento del sector tratada como desechable e inagotable. Climático. En ese sentido, las acciones que aquí he compartido poseen una orientación clara y consciente con el desarrollo bajo en carbono. Por ello, los invito a esfuerzos, promoviendo cambios transformacionales y apostando por la sostenibilidad. ¿El modelo de negocio del siglo XXI será sostenible o no será? Sumémonos y dejemos juntos una buena huella. Muchas gracias. De rescatar del mensaje tan claro que nos dio, ¿no? Lo primero es que el Perú ha aumentado su ambición a 35% de reducción de emisiones para el 2030 con su DNS. Lo segundo es que está abierto y necesita del sector privado para cumplir con esta meta y además, ojalá en el futuro, elevar la ambición. Y nos ha dado además ejemplos claros de cómo acciones específicas en el sector privado tienen un impacto primero, el eje de tener una producción más limpia a través de acuerdos de producción más limpia, y el tercer eje de desarrollar acciones diversas de sostenibilidad. Con este marco, entonces, yo quiero entrar a ya conversar con nuestro panel de lujo, y quiero comenzar con Eduardo Eiger, Edu. Y la verdad, me encanta Edu porque yo cada vez que lo escucho, yo pienso pues que Edu nació con esta chispa de la sostenibilidad, estaba desde que nació, desde chiquito, pero no, conversando con él, me comentó que en realidad fue al entrar a Natura que la cultura de Natura permeó toda su piel, ¿no? Porque desde los focos de los baños hasta el material de los productos, hasta el bono que reciben ellos a final de año, está enlazado con el triple impacto, con su desempeño financiero, ambiental y social, y eso permea toda la organización. Edu además tiene este sueño de toda esta red de las consultoras de Natura, que ahora también son consultoras online, no solo offline, puedan construir este propósito colectivo de hacer un mundo mejor a través de la acción de las empresas.
el desarrollo de nuestros países y el mundo. Yo ahí te quería preguntar para que nos compartan por qué es que Natura y por qué las empresas necesitan hacer acción climática, por qué meterse en estos temas. No solamente porque la ministra nos pide o CAI, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Qué beneficios te trae? ¿Qué es lo que han visto ustedes que les ha traído esta evolución de hace muchos años metidos en este tema? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Es una excelente pregunta y me siento muy responsable por contestarla, ¿no? Primero, el para qué, ¿no? ¿Para qué eso? Yo creo que no hay nada más importante en la vida que dar continuidad a la vida, cuidar de nuestros hijos, dejar un planeta más bonito para las próximas generaciones. O sea, cuando uno ve efectivamente lo que importa, yo creo que todo nace de este cuidado con el mundo, con las personas. ¿Para qué eso existe y debería estar en todos los lados? Creo que no hay nada más céntrico que eso. Y los momentos de dificultad uno sabe lo que importa, ¿no? Y creo que es desde esta razón de propósito que nace eso. Quiero hablar de tres temas o ingredientes que creo que son fundamentales, porque el rol del sector privado y de las empresas es fundamental en ese proceso, ¿no? El rol de todos, pero quiero destacar en este. Primero, la conexión con el propósito de la empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Qué está? Es trascender, porque yo creo que justamente lo que conecta y lo que hace con que nosotros podamos efectivamente generar un impacto es el propósito, ¿no? Mucho más allá, sea la misión, los valores, es el propósito, es esa chispa que desde el propósito personal, propósito familiar, propósito de la empresa, esa alineación de propósito es lo que efectivamente tiene el poder de transformación. Y junto con eso, una empresa se puede hacer esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué está más allá de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que una empresa tiene que generar recursos, rentabilidad, pero de verdad, ¿qué va a hacer con que toda la red, los colaboradores, los clientes, los proveedores, todos los aliados se puedan mover con pasión en dirección a algo en común? Y creo que la fuerza de la red, y estando en Natura, que es una empresa de venta directa, que nos conectamos con tantas personas, la red de consultoras, aliados, por lo tanto, ¿cómo utilizar la fuerza de conexiones? Y hablamos mucho de la red, ¿no? Imagínense que cada nudo que se genera tiene la capacidad de transformar, de movilizar, así como entré en Natura y me conectó de manera muy fuerte por la cultura, cada impacto que se pueda generar a través de esa red puede sumar a un movimiento colectivo. Y algo que me encanta, que nos desafiamos siempre acá en Natura, y quisiera invitar a todos a pensar así, que no es innovación si no genera impacto positivo. Entonces, cuando uno piensa que en todo positivo, además de hacernos innovadores, yo creo que eso parte a poner el propósito en todos los momentos de la empresa. Y creo que la gran misión nuestra es hacer con que y veo que la cultura de la empresa, entonces la sostenibilidad y el cuidado con el clima está en los productos, está en la forma de remunerar, está en la manera que invitamos a los colaboradores, está en las discusiones de todas las reuniones y ya es cultural, se nota como básico, ¿no? Y creo que si nosotros hacemos esa conexión entre todos los actores de esta gran historia, el poder de transformación. Y hay muchos beneficios alrededor de eso. Yo puedo hablar de un engagement, de compromiso, de lealtad, sea de colaboradores, sea de clientes, sea de aliados, porque al final eso genera valor en las relaciones. Valor, rentabilidad, reputación, porque al final nosotros como agentes de transformación, con este ejemplo, desafiándonos a ser ejemplo,
también tenemos esa historia transformadora que tiene la capacidad de continuar llevando lo que hace uno a otros lados, ¿no? Y creo que el ejemplo de estar acá hablando es parte de esa reputación, porque no es la reputación por lo que se fue. El tema de la pandemia que nos agarró todos quizás de sorpresa y nadie se estudió para cómo enfrentar eso. Yo creo que si tienes siempre tu propósito de la empresa conectado al servicio del mundo, estás preparado para ajustarte, porque eso nunca va a dejar de ser la prioridad. Y creo que esos son un poco los beneficios que veo de sí ser una empresa de propósito y que el propósito sea colectivo. Y por eso las metas del mundo nos invitan a sumar fuerzas. Y por último, yo creo que, claro que es urgente conectarnos, pero nunca es tarde empezar. Y tengo mucho orgullo de pensar hoy que Natura, por ejemplo, en 1983 lanzó los primeros repuestos, ya pensando. Cuando uno ve hacia atrás, ve el impacto que eso puede generar hacia adelante. Entonces, esas acciones que nacen de momentos como esos de inspiración son esas que pueden seguramente transformar el sector privado. Y en medio de la pandemia, Natura, como grupo Natura &Co, junto con The Body Shop, Avon, Aesop, se propone a lanzar los compromisos con la vida, unas metas de grupo para los próximos años conectados a la crisis de cambio climático, a defender los derechos humanos. Entonces yo veo que la propia empresa ya empieza a tener metas que son las mismas de la meta del mundo y nos da mucha seguridad y direccionamiento tener eso como parte de nuestra esencia y de nuestro plan estratégico. Y algo que es un compromiso con todos, con los clientes, con las consultoras, con los colaboradores, y veo que eso genera esa gran comunidad que busca impactar el mundo de manera positiva, ¿no? Entonces, ese es un poco como veo la importancia y los ingredientes que pueden seguramente sumar en ese proceso. Excelente, Eduardo. Gracias. Propósito, que se vuelve por propósito colectivo, que luego permea la cultura de la empresa y se comienza a ser una cultura colectiva y donde tus indicadores son los mismos indicadores que los países o el mundo necesita y se vuelven tuyos. Y por lo tanto, cuando estás en una empresa, está al servicio del mundo, es más resiliente a cualquier impacto. Comentarles que Natura es la empresa de cosméticos más grande del mundo, ¿no? Natura &Co, ¿no es cierto? Sí, somos la cuarta empresa de belleza en el mundo. Y algo que me encanta decir es que nosotros sí tenemos este sueño de ser la mejor empresa para el mundo. Y creo que eso cambia todo, ¿no? Porque no es ser la mejor del mundo, pero para el mundo. Y creo que eso nos desafía a mirar eso. Y sí, yo tengo el orgullo de pertenecer a esa organización que sueña con eso, ¿no? Espectacular. Entonces, sí, hay un tema bien básico de lo que ha dicho Edu, para lo cual existimos las personas, las organizaciones, los gobiernos, y es para dar continuidad a la vida, ¿no? Y muchas veces olvidamos eso, la base que es la vida. El cambio climático amenaza la vida del ser humano, y si colectivamente no lo abordamos desde las empresas, entonces estamos en un riesgo muy alto. Yo quiero pasar después voy a ser bióloga, sí, para hacer temas ambientales, porque qué cool, qué lindo. Se fue metiendo al mundo de la moda, dijo, la moda no es para mí. Y luego en el 2006, luego de los huracanes y luego de escuchar a Al Gore, que a mí también me enamoró después de La Verdad Incómoda, dijo, yo me tengo que dedicar a temas de clima y tengo que dedicarme además a trabajar con los ciudadanos en temas de clima. Hoy Yoka es directora de The Clio Institute, que hace un trabajo increíble de climate literacy, que no sé cómo se llama eso en castellano, ahora nos dice, pero básicamente es cómo educarnos a nosotros los ciudadanos para entender que el tema del clima y del cambio climático está relacionado a nosotros.
Ahí yo callo contigo, lo que quería profundizar es un poco agarrar este tema de la acción colectiva y del propósito colectiva y pasarlo a la importancia de las alianzas, ¿no, Yoka? ¿Cuán importantes son las alianzas para hacer frente a la crisis del clima? ¿Qué ejemplos en toda tu trayectoria tienes que quieras mostrarnos de por qué es importante trabajar en alianzas? Y con los ciudadanos, por supuesto, con la ciudadanía. Gracias, María Paz. Volver a ver tantos amigos y colegas del Perú después de varios años sin vernos. Y bueno, yo quería, para responder tu pregunta, básicamente aterrizarla a mi situación individual, la cual ya pudiste hablar un poquito de cómo empezó mi historia, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque la crisis climática es tan grande y a medida que se profundiza más, nos encontramos con una carrera contra el tiempo. Y entonces es realmente parte de todos tratar de enfrentar esta crisis que enfrentamos. Y necesitamos construir sociedades inclusivas que brinden bienestar a todos, impulsadas por energías renovables y sostenidas por la naturaleza. Y debemos hacerlo a un ritmo sin precedentes. La transición a una etapa no está sucediendo a la velocidad y escala necesaria para evitar que las temperaturas se eleven por encima de los niveles que los científicos nos dicen traerían cada vez impactos más devastadores. Y para realizar la transformación a un futuro sin emisiones de carbono, necesitamos que todos, en todos los ámbitos de la vida y en todos los países del mundo, promovamos juntos esas soluciones climáticas. Los gobiernos locales, estatales, las empresas y las instituciones privadas tienen el poder de reducir sus huellas de carbono, así como influenciar la política y la opinión pública y los hábitos de sus consumidores. Ese poder puede crecer significativamente si se unen las fuerzas. Y necesitamos crear a todos los gobiernos a cumplir nuestros objetivos climáticos y los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS no se van a poder conseguir solamente se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y de cooperación. Y algunas de estas alianzas ya están en plena acción. Estamos viendo algunas alianzas ambiciosas exigiendo políticas que aceleren esa transición en algunos sectores en el mundo, como We're Still In, C40, Climate Action Network y algunos otros. Pero somos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, que tenemos que ser el catalizador para esas alianzas y haciéndolo utilizando nuestros superpoderes. Yo siempre digo que nosotros los ciudadanos tenemos 3 superpoderes. El poder de nuestro bolsillo y patrón de consumo, el poder de nuestra voz exigiendo acción climática y el poder de nuestro voto, que es esencial para el liderazgo político que necesitamos. Debido a la pandemia, se espera que nuestra economía mundial se contraiga fuertemente, de un 3%, algo que sería peor que la recesión de la Gran Depresión. El coronavirus nos ha dicho de manera clarísima que la forma en que vivimos y diseñamos nuestras sociedades no es sostenible. Nos ha recordado claramente que necesitamos repensar nuestra relación con el mundo natural, cambiar fundamentalmente nuestras economías y la forma en que producimos y consumimos, garantizando los acuerdos mundiales estén a la altura de este desafío. Y para ello, ahora más que nunca, es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consigan los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, desde mi punto de vista, el ODS más importante es el 17, el de las alianzas para poder lograr esos objetivos. Ningún país puede superar la pandemia ni la crisis climática por sí solo. La solidaridad a nivel mundial es no solamente un imperativo moral,
Greta Thunberg y otros líderes climáticos, el año pasado tiene que ser recordado como el año en que millones de jóvenes salieron a la calle para poder demandar acción por el clima y luchar por su futuro. Y las Naciones Unidas nos dice que hay más de 1.000 millones de jóvenes entre las edades de 15 y 24 años en el mundo hoy. Estados Unidos. Movimiento Sunrise por peso político increíble, donde tenemos grupos de adolescentes que están demandando acción y demandando al gobierno federal y también al gobierno estatal acá en la Florida, donde nosotros vivimos. Los políticos cada vez más jóvenes están haciéndose oír su voz, como la representante Ocasio-Cortez, de 29 años, que ha impulsado un amplio conjunto de objetivos de los Estados Unidos, y su acción y su voz contra el cambio climático es ensordecedora. Y acá en la Florida tenemos cientos de jóvenes protestando frente a los municipios demandando declaraciones de emergencia climática. Más de 7 ciudades en el estado de la Florida ya lo han hecho. Y ahorita estamos trabajando con ciudades como la ciudad de Orlando y la ciudad de Tampa en estos momentos. Y nosotros realmente lo que hacemos es servir de mentores y educadores y conectores, forjando esas alianzas, pero son ellos los que están debatiendo con los alcaldes y con los tomadores de decisiones. Y esto para mí realmente es una fuente de esperanza. Pero las alianzas Muchas gracias, Yoka, por eso tan inspirador. Yo creo que con nuestro bolsillo, nuestro voz, nuestro voto, estas 3 cosas que nos dijiste, y con esa capacidad innata del ser humano de ser solidario, que lo vemos en todas las crisis. Me encanta ese número de 1.000 millones de jóvenes, porque precisamente la teoría de la innovación nos dice que si llegamos a 1.000 millones de personas consumiendo de manera sostenible, hemos cambiado nuestra sociedad. Así que ahí tenemos el 16% de la población del mundo en alianzas, cambiando la forma en que decidimos cada día en pasar a nuestro tercer panelista, que es un amigo de mucho tiempo, la verdad. Gabriel Quijandría es una persona que admiro mucho, uno por su trayectoria profesional, pero lo segundo porque es un reincidente. Es una de las pocas personas que conozco que es viceministro 2 veces, sabiendo lo que eso significa para la vida personal. Él tiene un corazón público muy, muy grande, y es sociólogo, pero se metió desde la investigación, desde que hacía practicante, se metió al tema ambiental, porque veía que los temas productivos nunca tomaban en cuenta los temas ambientales, entonces él no entendía cómo eso podía ser así. Contigo, yo lo que quiero ver es que nos cuentes por qué la importancia de la acción urgente. La ministra nos contó un poco, Kai nos contó un poco por qué llega, pero es mucha información, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de actuar urgentemente, tomar el tema de la crisis del clima como un tema organizacional y personal? ¿Y cuáles son para ti las primeras acciones que una empresa o un ciudadano podría llevar adelante para la continuidad del planeta? Y poder compartir este panel, reencontrando amigos, conociendo amigos nuevos, lo cual es muy importante. Como señalaba Yoka, si no estamos todos desde nuestras respectivas trincheras empujando el carro en la misma dirección,
esto no va a caminar. Y de ahí viene la urgencia. Estamos enfrentando en este momento una situación crítica vinculada a la pandemia, que es un tema surgido de un vínculo disfuncional con la naturaleza, ¿no? El COVID-19, siendo una zoonosis, está asociada a un manejo inadecuado de los ecosistemas que han hecho que esta interacción de la fauna silvestre con las personas sea mayor de la que debería ocurrir. El tema es que el cambio climático es un reto aún más grande que este. O sea, y si vemos el efecto que está teniendo el COVID, que solamente afecta a las personas, porque no afecta a la infraestructura, no afecta a la naturaleza, no afecta otras cosas, como sí va a ocurrir con el cambio climático, nos damos cuenta que estamos frente a una oportunidad, frente a un gran reto, incluso más grande que el actual. O sea, si uno ve cómo el 50%, 60% de la economía mundial se tuvo que detener para es una discusión sobre la supervivencia del modelo de relacionamiento que hemos tenido con la naturaleza como sociedad humana, ¿no? Y en ese sentido, el sector privado tiene un rol fundamental, un rol en términos de aplicar su capacidad de innovación, su mayor flexibilidad respecto, en términos comparativos, con la que tiene el Estado, para poder son los demandadas por la sociedad. O sea, no estamos nuevamente en una discusión sobre temas ambientales, estamos en una discusión sobre desarrollo, en una discusión sobre cómo necesitamos entender ahora las nuevas necesidades que tiene la población, que tiene la sociedad. Necesidades en las cuales necesitamos incorporar de manera absolutamente explícita el componente natural en nuestro proceso de toma de decisiones, en nuestro proceso de planificación de acciones, desde el sector público, pero también desde el sector privado. Y necesitamos cambiar la forma en que entendemos a la naturaleza también, dejar de entenderla como un oponente o como algo que hay que someter a convertirla en un aliado. Necesitamos replantear los modelos de negocio, necesitamos poder entrar en discusiones de ahora como que entran en cuestión viendo que es más necesario, por ejemplo, acelerar el proceso de interconexión por banda ancha, que permite, por ejemplo, habilitar nuevos negocios, permite que negocios de emprendimientos sostenibles puedan funcionar, que no necesitaban una gran carretera que además tiene unos efectos inmensos en términos de impacto ambiental. Y lo que es interesante es que en este momento tenemos información dura, datos duros que permiten respaldar estos temas. Investigaciones que están saliendo en los últimos meses, por ejemplo, una del BID y la OIT sobre qué efecto podría tener el efecto de descarbonización o la decisión de descarbonización en América Latina, y hablan de 15 millones de empleos nuevos, si es que vamos en esa ruta. Claro, se pierden 7 millones, pero se ganan 22 millones de empleos en ese proceso. Entonces, lo que necesitamos es poder lograr que las transiciones que ya estaban en camino, la energía renovable, la de electromovilidad, la de las cadenas productivas libres de deforestación, se aceleren. O sea, estaban ocurriendo. O sea, no podemos, como señalaba Kai, dejar que esto se duerma. Necesitamos hacer que esto vaya. O sea, esta es la oportunidad, porque esta situación de crisis actual nos permite a nosotros mentalmente salir de nuestra zona de confort y empezar a pensar fuera de la caja, empezar a pensar nuevos modelos. ¿Qué esfuerzos hay en este momento impulsados desde el Ministerio del Ambiente para llevar adelante? La huella de carbono de Perú es un primer paso que las empresas, animamos a las empresas a poder tomar. Un esfuerzo para poder, primero,
reconocer cuál es la huella ambiental, la huella climática que deja la producción y el consumo de un producto o de un servicio generado por una empresa en particular, y ver cuáles son las medidas que se pueden tomar para reducir este impacto. Participar de espacios como la Mesa de Acción Climática de Perú 2021 es otra de las medidas que pudiese afectarse. Y entender el tema de la acción climática, además, como una oportunidad para atraer nuevos flujos de cómo incorporar de manera explícita este tema ambiental o este tema de la responsabilidad frente al tema del acuerdo que hemos hecho ayer con Suiza, ¿no? Para ver, o sea, cómo hacemos para facilitar que recursos de empresas suizas que tienen que reducir emisiones de gas de efecto invernadero por los compromisos que tienen ellos a nivel de su país, pues, como digo, salir de la caja, salir de la zona de confort y empezar a pensar en nuevos escenarios. ¿Dónde están las nuevas oportunidades que son las que van a asegurar que en 5 años más no estemos en una situación como la que estamos ahora, ¿no? O sea, porque además, o sea, las previsiones de los informes son preocupantes, pero todavía hay posibilidad de reaccionar. Muchas gracias. Me viene esta frase que se le atribuyen a Einstein, a Benjamin Franklin y a Mark Twain, de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos, ¿no? O sea, lo que tú nos pones en términos de cifras es clarísimo, ¿no? Pensar en una recuperación ya sanitaria y luego económica, cuidando los recursos que nos dan la vida, es central. Haciendo deforestación y teniendo cadenas, electromovilidad, energía renovable y cadenas productivas que evitan o paran la deforestación, eso hay que seguir haciéndola porque funciona, ¿no? Entonces, ahí creo que es súper importante cómo estamos mirando lo que es realmente eficiente. Este panel que para mí ha sido muy inspirador. Quisiera dar la oportunidad a cada uno de ustedes para ver si quieren dar un mensaje final antes de hacer las conclusiones y comenzamos con Edu. Bueno, primero, muy feliz, ¿no? Creo que este panel acá, de verdad, que desempeñamos, que tengamos ese propósito claro. Y si no lo tenemos, que lo busquemos, ¿no? Y que empecemos por algo, ¿no? Yo creo que acá hay muchas oportunidades, desde el diagnóstico de dónde uno está, qué oportunidades encuentran. Y creo que, trayendo un poco lo que Gabriel dijo, es buscar esa innovación. Es momento de innovar para capturar esa oportunidad, pero generando el impacto positivo. Y no innovar por innovar, y tampoco la oportunidad por la oportunidad. Es dar propósito a las oportunidades, pero juntos. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Esa es una meta colectiva. Y me encantaría poder ver más y más actores sumándose. El ejemplo de la mesa climática es un ejemplo tal cual de esa coalición que estamos intentando generar y que nos llena de orgullo y ojalá muchas personas se sumen. Perfecto, dar propósito a las oportunidades juntos. Yoka, ¿con qué mensaje nos quieres dejar? Bueno,
los miembros de la sociedad tienen que tener su propósito y que este camino que todos necesitamos tomar no es realmente un camino lineal para muchos, pero que lo que tenemos que entender a nivel personal es que no estamos buscando perfectos ambientalistas, estamos buscando simplemente que todos se sumen, aunque sea de manera imperfecta, y que este camino toma tiempo, pero que siempre el propósito debe ser de seguir adelante, de seguir aportando nuestro granito de arena, porque el impacto colectivo es increíble y necesario. Entonces, desde ciudadano de esta casa común que todos compartimos, que es este planeta, todos podemos ir yendo hacia adelante y aportando cada vez un poquito más. Y por supuesto, nosotros somos educadores y siempre apostamos a la educación climática, pero creo que nuestro propósito de vida como ciudadanos tiene que ser tratar de seguir adelante y tratar de adoptar nuevas conductas que sean ejemplos para todos como yo, formado en ciencias sociales. Creo que la direccionalidad de la historia está yendo hacia la mayor sostenibilidad, hacia la mayor libertad, hacia la mayor participación de la población en los procesos de toma de decisiones, y creo que eso es inevitable. Y en realidad, o sea, creo que necesitamos alinear todos los esfuerzos en esa dirección, o sea, ir hacia lo que es sostenible, ir hacia aquello que funciona, ir hacia aquello que nos protege y que construye esta salud planetaria que es absolutamente indispensable, que se ha hecho absolutamente evidente en términos de la necesidad de transitar hacia ese modelo. Creo que en el Perú hemos venido dando importantes en esa línea, pero necesitamos profundizar esto, necesitamos darnos cuenta que esta es la línea de trabajo, este es el futuro. O sea, muchas de las discusiones planteadas hasta el momento están centradas en cómo planificar cosas que están volviéndose obsoletas hoy mismo. Necesitamos empezar a pensar en términos de qué es lo que viene hacia adelante, cuáles son las revoluciones que van a ocurrir, hagamos lo que hagamos y a las cuales tenemos que estar alineados para poder seguir vigentes en el mercado. Ustedes tres, a la ministra, Kai, por esto y a Perú 2021 por la oportunidad. Creo que me quedo, agarro lo último que dijiste, Gabriel, de cuidar la salud planetaria. Cuidar la salud planetaria significa cuidar la salud del planeta, de los recursos naturales, de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestras empresas. El COVID nos mostró que no podemos seguir haciendo las cosas igual y que muchos empleos y mucha gente se vio afectada, inclusive en personas murieron. Y eso es lo que se nos viene si es que no tenemos un foco en la salud y en el bienestar común. Lo segundo es que no estamos hablando de una cosa lejana. La crisis climática es lo que permite o no la continuidad de la vida en el mundo.
hacer frente a la crisis del COVID y a la crisis climática y a cualquier crisis que venga, actuando colectivamente y solidariamente con enfoque en la vida y en la sostenibilidad. El último punto ya es el poder de la acción y empezar ya ahorita es, por favor, todos midan su huella con Huella Perú, entren a la página web del ministerio, las empresas, inscríbanse en la mesa de acción climática, no solamente se van a inspirar, van a aprender y van a poder tomar acciones de producción limpia, acciones sostenibles o aprender cómo medir la huella. Y aquellos ciudadanos que también quieran hacerlo, también midan su huella de carbono. En nuestra página web, en Libélula, ahí también hay una huellita, métanse y vean qué acciones pueden hacer. Solo colectivamente vamos a poder hacer frente a esta crisis y es nuestra sostenibilidad de las empresas, nuestra vida, nuestra continuidad en la vida, digamos, de empresas y personas, lo que está en riesgo. Y es así de central la crisis climática para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos y Aldo, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti, María Paz. Muy relevante y muy importante esa llamada a la acción al final y conecta mucho con el concepto colectivo, ¿no? Acá todos tenemos que trabajar y todos tenemos que empujar el carro el carro eléctrico hacia la misma dirección. Importantísimo. Me encantó también mucho la frase o lo que comentó Eduardo de querer ser la mejor empresa para el mundo, que es muy distinto que la mejor empresa del mundo, ¿no? Esa palabra hace un cambio realmente significativo. Gracias a todos por la participación y a Kai también por la presentación que nos hizo al inicio. 12:30 comenzamos con nuestro siguiente panel que tocará la gestión sostenible en el sector pesquero en el Perú, un sector tradicional peruano muy importante. Es un espacio que está presentado por TASA y los esperamos en unos cuantos minutos. Muchas gracias a todos por su participación y paciencia en estos cambios de paneles. Gracias, nos vemos en unos minutos. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao,